Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial del personalismo. Emmanuel Mounier fue un filósofo francés atento sobre todo a la problemática social y política. Nació en 1905 y murió en 1950. Falleció a causa de un infarto agudo de miocardio a los 44 años. Perteneció a la Iglesia Católica. Fue filósofo, periodista, escritor y profesor. Terminada la carrera de filosofía, Mounier fue encargado de la cátedra en la universidad. Entre sus obras destacan varias, por ejemplo, El afrontamiento cristiano de 1944, Revolución personalista y comunitaria de 1935, etcétera, etcétera. Ciertamente, aparte de este gran pensador que fue Jacques Mounier, también se puede considerar que otro filósofo francés, Jacques Maritain, que nació en 1882 y murió en 1973, pues es también un pensador que se puede encuadrar dentro del personalismo. De hecho, fue un filósofo francés, Maritain, que fue indudablemente el principal exponente del humanismo cristiano. Murió a los 90 años en 1977. Fue alumno también de Henri Bergson y se convirtió desde el protestantismo al catolicismo. En cuanto a su filosofía, pues puede decirse que es una especie de neovitalismo y también de neotomismo y personalismo. Neotomista porque expandió y divulgó la escolástica tomista. Y en este sentido, pues sus obras también son muy relevantes para la filosofía del siglo XX y en general para el pensamiento filosófico. En cuanto al personalismo, pues en sí mismo surgió en Francia a comienzos de la década de 1930 por la aportación teórica de Emmanuel Mounier, que fue el fundador de la revista Esprit, cuyo primer número vio la luz en octubre de 1932. Diríamos que Emmanuel Mounier nació en 1905 en Francia y murió en 1950. Fue realmente la idea de la persona la que dio el origen al personalismo, y él consideraba que cualquier sujeto, cualquier persona, pues destaca por su creatividad, libertad y responsabilidad. Por lo tanto, estos eran rasgos fundamentales para entender su idea de persona. También la inviolabilidad, que se puede entender en el sentido de la dignidad de la persona, que merece un respeto, etcétera, etcétera. Podemos decir también que según el personalismo de Mounier, la persona está encarnada en un cuerpo, indudablemente, que está también, por supuesto, situada en un contexto histórico y cultural, y que la persona, además, y esto es muy importante para Mounier, es constitutivamente social o comunitaria. Y esto no hay que olvidarlo nunca en el personalismo que él desarrolla. Por otra parte, está claro que el personalismo surgió de la crisis de 1929, esta crisis económica que afrontó el mundo occidental, especialmente en Europa, Estados Unidos y otros países, y que, diríamos que sacudió los cimientos del capitalismo que existía por esa época, en los años 20, en los años 30. Y eso influyó en el surgimiento de esta corriente filosófica que es el personalismo. En su ensayo El personalismo y la revolución del siglo XX, Mounier, por ejemplo, explica algunas de las características o rasgos fundamentales del personalismo. En primer lugar, se puede hablar de independencia respecto a los partidos y a los agrupamientos constituidos. Esto significa que para Mounier podemos decir que es necesaria una reorganización del pensamiento político, de los movimientos políticos, y sobre todo que hay que conservar la independencia de pensamiento independientemente de doctrinas ideológicas diversas que existen, y mantener la libertad de pensamiento, la independencia, diríamos, mental, intelectual, respecto a distintos ismos políticos que pueden existir. En segundo término, o como segundo rasgo, se puede hablar de unas condiciones de actividad del espíritu y de sus medios, en el sentido de que la libre capacidad de pensar, de razonar, de argumentar, de discutir ideas, eso es algo propio del espíritu y no tiene que estar condicionado o en lo posible, por prejuicios o falsas ideas, errores conceptuales, etcétera, etcétera. El tercer rasgo de este personalismo, de una manera muy sintética y muy resumida, es decir que Mounier pretendía evitar la confusión en el pensamiento, ya que eso actúa en contra de una forma de pensar amplia,
de unas perspectivas filosóficas pues amplias también. Y en este sentido habría que conseguir esto. Por otra parte, en el cuarto rasgo se puede hablar de que el personalismo afirma el sentido indudable de la libertad y de lo real. Es una filosofía de la realidad, de la libertad. ¿Por qué? Pues porque Munier insiste numerosas veces en sus obras en que las personas nos hacemos en contacto con los demás, nos formamos en contacto con las demás personas. Tenemos una dimensión social o comunitaria muy profunda y que sigue la línea de pensamiento también, por ejemplo, de Aristóteles, cuando hablaba de que el hombre es un zoon politikon, un ser social, un ser político. Esta línea de pensamiento la sigue, por supuesto, Munier y realmente la reafirma de una manera pues, muy contundente en sus obras. El quinto rasgo de la filosofía personalista de Munier es la necesidad de una profunda revisión de los valores éticos y otro tipo de valores también, y la reorganización de las estructuras y también estructuras se refiere políticas, y también de una renovación de las clases dirigentes políticas, porque diríamos que uno de los problemas de la sociedad de su tiempo, de los años 30, 40, hasta el año 50 en que murió, está claro que había gravísimos problemas sociales y políticos. Además, también hay que pensar en la Segunda Guerra Mundial y en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, se necesitaban cambios sociales, cambios políticos pues muy profundos. Se puede decir también que el personalismo pues niega el valor del individualismo, niega el valor del capitalismo y del marxismo. Incluso pues Munier lo desarrolla de una manera muy clara, ya que dice que el marxismo reafirma la materia. Por lo tanto, no está de acuerdo con que cambiando la economía el hombre pues se salvará. Considera que esto no es realmente de esta manera. Por otra parte, también se muestra contrario al moralismo, en el sentido de que considera que cambiando la conducta humana o del hombre individual, la sociedad no va a sanar o no va a mejorar, considera, ya que piensa que el individualismo es el peor enemigo del personalismo. En este sentido, está claro que según Munier la persona es una presencia vuelta al mundo y a las demás personas, y esto es lo fundamental, podríamos decir, del personalismo, o la parte más esencial probablemente del personalismo. Ciertamente, con esto también hay que entender que él consideraba que, por ejemplo, podemos pensar también que realmente hay pues otros rasgos también que caracterizan al personalismo. Y por eso Munier consideraba que esta corriente filosófica que él desarrolló y fundó es una filosofía que no es para la tarde de los domingos. Realmente pensaba en una sociedad donde el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. Y esto es algo esencial o crucial. También consideraba que el cristianismo debe romper con todos los desórdenes establecidos. En este sentido, la filosofía personalista es cristiana y afirma, por ejemplo, un optimismo trágico. Optimismo porque Munier considera que es necesaria la verdad o las verdades en el ámbito de lo social, en el ámbito del pensamiento también, de cada sujeto, de cada persona, y trágico porque supone una aceptación realista del caos social en el que estamos, en el que vivimos. Esto ya sucedía en los años 30 y 40 del pasado siglo XX y actualmente en el siglo XXI sigue siendo pues una cuestión de actualidad, indudablemente. Por otra parte, el personalismo se mueve dentro de las coordenadas de la religión católica, de la religión cristiana, porque él considera que es la única que puede transformar el pequeño miedo del siglo XX, que en realidad era el miedo a una destrucción de la humanidad por una guerra atómica mundial, en una sociedad y en una forma de pensar llena de iniciativas cargadas de fuerza liberadora. En definitiva, Manuel Munier consideraba que los valores éticos, por ejemplo, del cristianismo, que son también los valores humanistas y los valores de los derechos humanos, son algo fundamental para una renovación de la vida, para una renovación de las conductas, etc. En este sentido, la solidaridad, la compasión, la justicia, la igualdad, la libertad, la bondad, etc., son valores éticos de una importancia trascendental y que sirven para pues, una nueva idea de persona que se desarrolle de la mejor forma posible en el mundo real,
en relación con las demás personas y de tal manera que se consiga pues una vida tanto personal como social muchísimo mejor. En este sentido, pues los planteamientos personalistas de Munier son realmente pues muy interesantes y pues dan mucho que pensar, porque realmente él se oponía a cualquier tipo de negación de la libertad personal. Y eso yo creo que es la base también, o una de las bases también de su pensamiento. Por tanto, sus ideas, sus desarrollos filosóficos son ciertamente de una enorme profundidad. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.